Su nombre es gloria. Vamos a ver si yo tengo una alabanza que va a estrellar aquí. Gloria al Señor. Y dice: yo soy de mi Cristo y mi Cristo es mío. A ver. Santo. Gloria a Jesús. A su Aleluya. nombre. Dios es Gloria bueno. a Dios. Bueno, a ver si sube el volumen. A su nombre gloria, hermano. Viva nada mejor. Claro, si no le enchuflo, ¿verdad? No va a funcionar, ¿verdad, hermano? A su nombre. Ay, ay, Gloria al Señor. Vamos a empezar. Vamos a empezar de nuevo. Gloria a Dios. A su nombre. Vamos a empezar. En vivo. Amén. A su nombre. Yo soy de mi Cristo y mi Cristo es mío. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu amor y Santo, misericordia. santo, Señor. Amén. Dios. Gloria a Dios. Yo soy de mi Cristo y mi Cristo es mío. Lo quiero y lo amo, yo siempre lo digo. Yo soy de mi Cristo y mi Cristo es mío. Soy de Él, yo soy de Él. Aleluya. Él tocó a mi puerta, pues yo le di mi corazón. Él salvó mi alma, mis pecados perdonó, transformó mi vida, ay, mis heridas Él sanó. Soy de Él, yo soy de Él. Gloria. Aleluya. Y soy de Él, Él compró mi vida a precio de sangre, no importando que yo no fuera nadie, un sacrificio Él hizo por mí. Aleluya. Gloria. Y soy de Él, Santo estoy eres. unido a Él en un mismo espíritu. Yo soy de mi Cristo y mi Cristo es mío. Soy de Él, yo soy de Él. ¿Cuánto pueden batir su mano en el cielo? Porque fue de tal manera que amó Dios al mundo y ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él cree, no se pierda, tenga vida eterna. ¡Aleluya! Gloria a tu nombre. Santo. Santo. ¡Vive el Rey! Entra en nuestra vida, Dios. Sí, Señor. Él tocó a mi puerta, ay, yo le di mi corazón. Él salvó mi alma, mis pecados perdonó, transformó mi vida, ay, mis heridas Él sanó. Soy de Él, yo soy de Él. ¡Qué bello Jesús! Ay, soy de Él, Él compró mi vida a precio de sangre, no importando que yo no fuera nadie, un sacrificio Él hizo por mí. Y soy de Él, estoy unido a Él en un mismo espíritu. Yo soy de mi Cristo y mi Cristo es mío. Soy de Él, soy de Él. Aleluya. Gloria, soy tuya, Dios. Aleluya. A su nombre, Somos tuyos, Dios. Aleluya. a tu nombre, gloria. Soy de Cristo y mi Cristo es mío. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden alabar su Sí, nombre? Señor. Gloria a Dios. Alabanza a su Santo nombre. eres, Dios. Soy de Gloria Él. a tu nombre. Mi Cristo es mío. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué les parece? Aleluya. Amén. Si vamos a la Sagrada Escritura. Amén. Amén. Para ello invitamos a todos los hermanos que vayamos a la primera epístola del apóstol Pablo, que escribiese a los Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios.
Y en forma de dinámica o enseñanza, vamos, amén, a ir a la Sagrada Escritura. A todos los que nos sintonizan a través de las plataformas redes sociales de Mi Porción Radio, aquellos que nos van a retransmitir a través de partalk.com y de igual manera los que están en sintonía a través de la Iglesia Evangelística La Reconciliación, Facebook Live Streaming. Gloria a Dios. Este es su amigo una vez más, amén, el hermano pastor Steven Scott, Medina de Oliver. Para Dios la gloria. Amén, hermano. Vayamos, amén, a primera de Corintios. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén, capítulo 1. Gloria al Señor para siempre, a su nombre. Gloria. A su nombre, gloria. Gloria. A su nombre, gloria. Gloria. ¿Creemos, hermano? Amén. Gloria al Señor, a su nombre, gloria. Gloria. Versículo, amén, gloria al Señor. Versículo 8 y versículo 9, entre tanto usted va orando a Dios. Gloria al Señor. Gloria. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. consideramos esta porción bíblica. Amén. Gloria. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A su nombre, Gloria. a su nombre. Gloria. ¿Cuántos pueden adorar y glorificar su nombre? Gloria. Aleluya. A su nombre. Voy a pedir, amén, así en comunión vamos a orar. Gloria al Señor. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos Santo. por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, que nos concede esta bendición a la gloria de tu nombre. No te pido que me quites, sino que me uses como así el alfarero tomó el barro, que hizo con su vasija la mejor forma que quiso hacerla. De esta manera confirma, Señor, esta tu palabra a la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. Amén. Aleluya. Bien, mis amados, gloria al Señor. En forma de dinámica, amén, o de estudio, estaremos tocando bajo el tema la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de los atributos de Dios. Aleluya. Amén. Dios se caracteriza en que aún nosotros siendo infiel, Él permanece fiel. Aleluya. Esos son atributos de Dios. Sí, Señor. Amado, y la fidelidad de Dios es la fuente del sustento material y también al igual que el espiritual de toda la raza humana. Tanto allá, amén, lo que no vemos, amén, a lo que vemos igualmente, dicho eso de paso. Gloria al Señor. Qué interesante que a través de esta palabra hay un objetivo, que después de nosotros, amén, escudriñar esta porción de la Sagrada Escritura, usted podrá descubrir, amén, las gloriosas verdades de la fidelidad y igualmente de la humanidad, amén, en nuestro Señor y Salvador nuestro Jesucristo. Que su fidelidad, amén, traspasó barreras sociales, traspasó barreras políticas, traspasó barreras religiosas. Tanto así sea el nombre de Dios glorificado. Y una vez que nosotros descubrimos la fidelidad de Dios, descansaremos confiadamente en el Dios que es fiel en su palabra. Si Dios te prometió algo, si Dios habló algo, amén, cierto, usted tendrá que descansar en esa palabra que Él dijo. Porque Él no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Dios habló, Dios cumple. Amén. Dios no habló, Dios no ha de cumplir. Gloria. Porque no habló Dios. Amén. Pero cuando Dios da una palabra, de cierto confirma su palabra. En 1 Corintios capítulo 1, o la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en detalle, amén, el versículo 4 hacia el verso 9 dice así, amén, y cito: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas que fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia,
así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. Qué interesante que estas cartas que a bien el apóstol Pablo dirigiese, amén, a su destinario, siempre vamos a ver una entrada de elegancia, amén, la cual digno de imitar, donde siempre da gracias a Dios en todo, amén, y no solamente en todo, sino en vosotros. Qué bueno es que cada vez que vamos a pronunciar una palabra de parte de Dios, siempre damos gracias a Dios. Igualmente, gracias a ustedes, amén, por su fidelidad, en su debilidad, en su flaqueza, en su lucha, amén, en perseverar en este caminar, amén, que se hace cada día más, amén, cuesta arriba. Dicho eso de paso, habría una lectura diaria para toda la semana, y si nosotros consideramos a Éxodo capítulo 12, amén, habla de Israel liberado de Egipto. ¿Cuántos se acuerdan de tantos testimonios que allí sucedió? Amén. Si vamos al Salmo 36, podemos ver la misericordia de Dios, amén, en su plenitud. Cuando vamos a Isaías 55, verso 11, habla de la misericordia de Dios gratuita para todos sin hacer acepción de personas. Cuando vamos a 1 Corintios, verso 1, verso 9, que hemos leído, hablamos, amén, de la acción de gracia por los dones espirituales, que fue establecido para el mismo desarrollo y crecimiento de la iglesia. Esos dones, esos frutos del Espíritu, amén, fueron dados como una herramienta, como una armadura, como, amén, un talento, para que la iglesia de Jesucristo pudiese desarrollarse en toda plenitud. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 22, habla de la higuera maldecida que se seca. Amado, esto es profundo, pero que cierto por demás marcó una profecía donde, amén, se ha dado su cumplimiento. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, habla entonces, una vez más, de tantas, amén, exhortación y tanta amonestación y tanto, amén, gloria al Señor, vivencia. Estamos viendo el apóstol Pablo que exhorta a los hermanos en Jesucristo. Dicho eso de paso, hay la sugerencia de que usted pueda descubrir por medio del diálogo, amén, aquellos que han de escucharle, aquellos que, amén, usted tendría la bendición de Dios de ministrarle sobre, amén, si ellos entienden lo que es la fidelidad de Dios en sus vidas. Que si, amén, podrían ellos, amén, detenerse en su afán diario, en su ajetreo, amén, diario, vale, amén, así la doble introducción. Amén, que si puedes, amén, esperar de ellos una contestación de si ellos pueden conocer verdaderamente lo que es la fidelidad de Dios en sus vidas. Entonces, amado, la fidelidad de Dios es un sentido que se incluye en su rectitud y justicia y también en la idea de la inmutabilidad de Dios. Cuando se dice que Dios es fiel, se quiere decir que es alguien en el que podemos apoyarnos con total seguridad. En Él se puede confiar totalmente. Amén, gloria al Señor. Yo sé que, amén, las situaciones diarias lleva al hombre, amén, en ocasiones a claudicar en doble sentimiento, en doble pensamiento, vale la corrección. Amén, donde vemos a un Juan el Bautista que, estando preso, pregunta, amén, le dice a uno de sus mensajeros, amén, que le preguntara a Jesucristo si él era el Mesías que estaban esperando o estaban esperando a otro. Alaba lo que él vive. Pero esa carta llegó, pero no llegó para atrás vacía, sino que el mismo Jesús le dice a este mensajero que le diga a Juan que los ciegos, amén, ven, amén, los sordos oyen, amén, y los mudos hablan. Es decir, gloria al Señor, que estaba fuera de lugar, amén, en el que él pudiese su condición de preso, amén, para dudar en la fidelidad de Dios.
El apóstol Pablo afirma incondicionalmente que uno puede confiar en Dios porque Él sí cumple con lo que promete, ¿no? Amén. Él sí cumple sus promesas. Decíamos, amado, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén, gloria al Señor. Amén, ¿te va a lastimar? Gloria al Señor. Cuando el Señor nos dice en su misericordia, amén, que puede descansar, Él nos dice, venid a mí, trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Porque fácil es mi yugo, ligera mi carga. Entonces Él requiere que nosotros como pueblo, como sus discípulos, e hijos e hijas de Dios, podamos descansar en Él totalmente. Hermano, es fácil decirlo con un micrófono, es fácil enseñarlo, es fácil motivar a otros a que entiendan la fidelidad de Dios, pero la fidelidad de Dios se enmarca en sus vidas cuando en medio de la hora cero, que en medio de la tribulación, que en medio de los vendavales y situaciones, amén, usted pueda levantar sus manos santas, sin iras y sin contienda. Y que pueda confiar de que Dios es fiel para cumplir. Por eso el apóstol Pablo, amén, amén, literalmente nos dice, amén, que fiel es Dios, que sin sombra de duda, amén, sostiene su pueblo hasta el final. Él sostiene su pueblo hasta el final. Y así como le prometió a Israel, haciendo pacto con ellos, de hecho, el pacto siempre se ha de cumplir, a pesar del proceso, amén, de que ha de padecer. Amado, entonces hay un ejercicio, vale corrección, hay un ejercicio práctico, que es preguntarnos, amén, si entendemos, amén, si podemos, amén, interpretar la revelación de Dios sobre su fidelidad en nuestra vida. Amado, es una revelación de Dios, amén, que se hace, amén, pública, se hace notoria. Amén, de la fidelidad de Dios. Estando todos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Amén, es ahí donde Dios prepara cuerpo. Donde Dios prepara un cordero inmolado. Donde Dios envía, amén, gloria al Señor, lo más grande, amén, a su primogénito, a su unigénito Hijo de Dios. Pocos amén, por ahí vamos, hermano. Pero siento así por demás. La fidelidad de Dios expresada ampliamente en la Sagrada Escritura, podemos encontrar declaraciones concretas en las cuales los salmos, amén, los profetas, los escritos allá en el Nuevo Testamento, indudablemente la humanidad día tras día goza de la fidelidad de Dios. Amado, porque la lluvia cae para aquellos, para los buenos y para los malos sale el sol. Cierto así, el compromiso de perseverar es lo que nos invita a nosotros el Señor en fe, amén, caminando por fe y no por vista. El apóstol Pablo, amén, nos trae a nosotros, gloria al Señor, grandes exhortaciones de la fidelidad de Dios para con su vida. Ahora hablemos, amén, de Israel cuando es liberado, amén, por el brazo fuerte de Dios. El profeta Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre a quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Amado, por eso dice que deje limpio su camino y vuélvase a Jehová. Amén, gloria al Señor, amén, que eres amplio, amén, así para perdonar. Amén. Así, de esa manera, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios que dio la palabra y se cumple, amén, dio una promesa a un hombre llamado Abraham. Amén, le da unas ordenanzas, unos decretos, unos estatutos, unos mandamientos. Este hombre por fe se fue de su parentela y de su tierra. Cierto por demás, vemos que Dios le dice, amén, gloria al Señor, de la posesión de la tierra que le ha de heredar. Amén, con tan solo por obedecer. Fíjese, amado, hay muchas cosas que hemos de heredar con tan solo, amén, ejecutar obediencia. Amén. La obediencia requiere un proceso de disciplina, Señor, de actitud positiva, amén, y de perseverancia. Por eso, amado, para perseverar en las promesas de Dios solamente hay que caminar en fe. Amén, vivir día a día, como dice el cántico del Himnario de Gloria, un día a la vez, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Amén, entonces Dios le dijo que la posesión de la tierra, amén, gloria al Señor, por parte de su descendencia no sería inmediata, sino, amén, que, amén, primeramente morarían en tierra ajena.
En los procesos de Dios para nosotros son locura, porque es locura para los que se pierden. Pero para los que confiamos en Él, amén, es poder de Dios. Entonces, nuestra ciudadanía está en los cielos y no en esta tierra. Militamos en esta tierra como peregrinos y extranjeros. Pero nuestra ciudadanía, ¿cuánto puede adorar su nombre? Está en los cielos. Hello. Gloria a Dios para siempre. Por favor. Gloria al Señor. Amén. Amado, estoy luchando acá, amén, con el mensaje y todo el movimiento, amén, que me saca, amén, gloria al Señor, amén, me saca de comunión, por favor, en la mejor comunión posible, porque no es una palabra de instituto bíblico, ni de dominical, es una palabra que trasciende a la fidelidad de Dios. Y lo menos que podemos hacer en este tiempo es tener comunión, amén, gloria al Señor, porque Dios es el que ministra. Amén, ya Dios le escuchó a usted cantar, ya Dios le escuchó a usted ministrar, ahora Dios quiere que usted le atienda a Él porque Él es fiel para aquellos que le aman. Yo no soy muy tenso en esto, pero quiero dejarles saber, amado, que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 400 años. Amado, 400 años son bastante, ¿verdad que sí? ¿Qué no se hace en 400 años? Amado, generaciones pasan, amén, y costumbres y bueno, y malas costumbres, amén, se apegan, se allegan, amén, a las vidas. Pero el número redondo de 400 años concuerda con Génesis capítulo 15, verso 13, que podemos estar seguros que en esos años transcurrieron en la tierra de Egipto. Tanto así que podemos estar seguros que esos años, amén, en verdad, esta fecha fue, amén, computada en el reloj de Dios con una exactitud que demostró que la palabra de Dios es divina. Amén, que es fiel. Amén, que no trasciende en que Dios se arrepintió. Mas sin embargo, en esta narrativa de la historia de Israel se puede observar que todos los sucesos registrados fueron controlados por la misericordia de la presencia del poder y la soberanía absoluta de Dios, juntamente con su fidelidad. Aleluya. Absolutamente con su fidelidad. Dice que sus misericordias son nuevas todas las mañanas. Hermano, sus misericordias son nuevas todas las mañanas. Que eres lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Entonces, ¿cuánto eso es así? Mis hermanos, gloria al Señor, que 400 años fueron usados y medidos fielmente para cumplir la promesa de Dios de formar un pueblo que no era pueblo, una nación que no era nación, un linaje que no era linaje, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Y entonces Dios, amén, tenía ya, amén, en su agenda y su compromiso de cumplir sus promesas, de que se formase así, alma mía, un pueblo, gloria al Señor, en tierras lejanas, en tierras ajenas, amén, y sacarlo de allí, amén, con brazo fuerte. Tanto, amén, por demás, amén, que el mismo día en que se cumplió la totalidad de esos años, para la mentalidad humana, amén, es un imposible. Para la mentalidad humana, amén, está fuera de lugar. No hay sentido, no concuerdan los números. Pero Dios permite, amén, que la razón humana no pueda llegar a la exactitud de esa numeración porque el tiempo de Dios es perfecto. Y que el mismo Señor motivó, amén, amén, Eclesiastés, amén, al predicador, para dejarnos saber, amén, que todo tiene su tiempo. Y de ese tiempo, el tiempo de la fidelidad de Dios es perfecta. Dicho así, eso de paso, ministros y hermanos, se cumplió, amén, gloria al Señor. Porque el ser humano no puede hacer esas cosas, pero Dios sí las puede hacer. Porque Él es fiel y Él es verdadero. Tanto, amén, que eso se merece una alabanza y una adoración. A su nombre, gloria. Bien, entonces Dios siempre mantiene sus promesas providenciales. Cuando después de mirar el derredor suyo, con la pena de que causa, amén, ver las vidas de los impíos, cómo las naciones, las generaciones, amén, la humanidad va en su, amén, acelerante deterioro. Como el que de igual manera ante esta promesa podemos ver, amén, gloria al Señor, que el pueblo tiende, amén, a desobedecer y tiende
a ser infiel delante del fiel y justo soberano Dios. Gloria a Jesús. Por tanto, amén, tanto así que David mira ahora hacia arriba con el gozo y el consuelo que produce ver la bondad y la fidelidad de Dios. Gloria a Dios. Amén. Cuando un corazón contrito y humillado Amén. se presta Aleluya. a entender, amén, que Sí, su Señor. misma Sí, naturaleza exacto. lo llevó y lo llevaba, amén, solamente a cautiverio. Pero una oración, un arrepentimiento, amén, una restauración llevaba al conocimiento de que aún nosotros siendo infieles, Dios permanece fiel. Y es ahí donde David puede mirar hacia arriba. Amén, una vez solicitando al Maestro, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios todo soberano, Jehová de los ejércitos, decirle, devuélveme el gozo de la salvación. Sí, Señor. Hermano, porque el pecado pesa y duele. Pero cuando uno entra en obediencia y arrepentimiento humillándonos para la poderosa mano de Dios, amado, el gozo de la salvación vuelve a su lugar. Gloria a Porque el deseo de Dios es salvar y buscar lo que se había Aleluya. perdido. Gloria. Amén. Por lo malo que sea el mundo, nunca debemos pensar mal de la providencia, amén, divina, sino aprovechar la oportunidad de admirar la paciencia de Dios en soportar a cuantos provocan, amén, con sus actitudes y comportamientos continuos, amén, de sus maldades. Mucho más cuando Dios hace bien, porque el hacer salir el sol y caer la lluvia sobre los buenos y los malos anuncia claramente que sus misericordias, amén, aleluya, son fieles y verdaderas. Amado, que su misericordioso amor es fiel para aquellos que le aman. ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Cristo, aleluya. A su nombre, gloria. Gloria. Pastor, me avisa cuando la batería vaya bajando allí, A su nombre. Gloria. Entonces, el pueblo ministro de Dios, el lenguaje no puede expresarse adecuadamente, amén, sin considerar, amén, y reconocer los atributos del Dios Todopoderoso. Los atributos de Dios, amados, estaríamos dando varias secciones, tocando los atributos de Dios, que nos traería a nosotros, amén, gloria al Señor, sobre la que es la eternidad inmutable, amén, de la inmutabilidad de Dios, lo que es la omnipresencia de Dios, lo que es la omnipotencia de Dios, lo que es la omnisciencia de Dios, lo que es la sabiduría de Dios, lo que es la soberanía, la santidad, el amor de Dios, su misericordia, sus bondades, amado, su paciencia, su clemencia. Amén. Amén, Pero también aleluya. la fidelidad de Dios, pero no podemos, amén, pasar por alto lo que es la ira de Dios. Porque el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre para Sí, siempre. Señor, aleluya. Su misericordia se hace notoria. Pero cuando, amén, aleluya, el furor de la maldad, la rebeldía, la desobediencia sube delante de Dios, no hace nada más que ocasiona que le duela en el corazón a Dios. Es así en Génesis capítulo 6 que dice que le dolió al Señor, que le dolió a Dios en, amén, haber creado al hombre. Y Dios raerá al hombre sobre toda la faz, junto a todo lo que ha creado. Pero qué bueno, gloria al Señor, que, amado, que Moisés, amén, prototipo de Cristo, amén, se paró en vallado, amén, amén, se paró la brecha, amén. Quise decirle Noé, perdón hermano, pues fui un poquito más adelante. Noé se paró en la brecha, porque cuando ya Dios va a determinar lo que establecido, amén, salió de su boca, de haber, amén, de raer sobre la faz de la tierra la humanidad, es ahí que cuando mira el meollo de la humanidad, amén, cuando ve el deterioro, la continuidad del pecado aberrante de la humanidad, es ahí que Noé haya gracia delante de los ojos de Dios. Entonces vemos un Noé prototipo de la sombra de lo que había de venir. Amén, un prototipo, amén, de Cristo. Donde ya mismo Dios, en su bondad y clemencia y misericordia, había preparado cordero. ¿Por qué había preparado cordero inmolado? Porque, amén, ya usted sabe que los sacrificios y los holocaustos en el Antiguo Testamento solamente tapaba y no quitaba. Y era solamente para que así, amén, el pueblo entrara en reverencia y en temor. Pero más sin embargo, amado, vimos, amén, la continuidad de la rebeldía de la humanidad del pueblo de Dios, amén, que provocaron a Dios a ira. Amén, ¿por qué? Porque ya, amén, le estaban ofreciendo holocaustos, sacrificios inmundos, amén, de la sobra de
de lo que si puedo, tal vez, quizás, amén, al Dios del cielo, bendito su nombre para siempre. Dicho así, eso de paso, mis ministros, hermanos, amigos, entonces, es decir, que Dios es bueno. Entonces en Génesis 15, 13, 15 dice, amén, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Verso 14 dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. El propósito de Dios era que, amén, Dios lo iba a sustentar a pesar de la cautiverio, que a pesar de lo que tal vez, amén, no iba a ser posible, Dios lo hizo posible porque era su palabra la que estaba comprometida. Amén, hermano. En Éxodo capítulo 12, verso 41 dice, y pasados los 400 años, o sea, 430 años, en el mismo día de todos los huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque sus promesas son fieles y verdaderas. En el Salmo 36:5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, la esperanza consoladora. Porque la esperanza que se ve hay que esperarlo. Pero hay una esperanza que no se ve, pero que se siente. Hay una esperanza que un día, amén, saldremos de esta tierra impía y pecadora, que un día, amén, aleluya, estaríamos por una eternidad, amén, para glorificar y exaltar el dulce nombre del Señor. Gloria. Amado, y si miramos la tierra, encontramos aquí la palabra de Dios, poderosa y eficaz. Gloria a Jesús. La palabra de Dios, amén, es eficaz. La lluvia, la nieve no vuelven, amados, no vuelven al cielo, sino que riegan la tierra a fin de que dé su fruto. No solo pan para el que come, sustento continuo para el dueño y su familia, sino también semilla el que siembra, para que pueda hacer alimento suficientemente para años subsiguientes. Aleluya. De la misma forma, la palabra de Dios no vuelve vacía hacia el cielo. Su palabra no torna atrás vacía, sino que confirma, sino que provee, sino que cumple su propósito, el cual ha sido enviada. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Aleluya. Y esto conforme a su propósito son llamados, porque a los que predestinó esto también llamó, y así, amén, lo justificó. De la misma forma, la palabra de Dios se cumple, amén, en todos los términos, amén, para aplicarse igualmente, amén, en este Nuevo Testamento y en el tiempo que estamos hoy viviendo. El profeta nos muestra seguridad de la promesa divina. Amado, y amén, y nada crece en la tierra sin lluvia de lo alto. Es decir, que la lluvia que ha de descender, amén, Stephanie Rose, amén, es bendecida. Natalie Grace, es bendecida. La bendición de Dios es la que enriquece y no, amén, trae aflicción, amén, sino, amén, trae paz. Y es decir, que no hay palabra humana que pueda obtener lo que alcanza la palabra divina si no es Dios que la favorece. Amén, hermano. A su nombre. Entonces la comparación de su palabra con la lluvia y la nieve sugiere una obra lenta y silenciosa que a su debido tiempo transformará, amén, así la tierra. Amén, así transformará de la tierra y apenas el ser humano alcanza a comprender las riquezas de la fidelidad de Dios. Es tan profundo que el mismo Señor le dice a Jeremías cuando se encontraba en cautiverio, en tribulación, el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, clama a mí y yo te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces la comparación está explicada, que todo obra para bien. Amén. Cada detalle de la vida humana obedece a un mandato del amén, de la fidelidad de Dios. Toda la humanidad goza de la fidelidad divina, porque Dios no hace acepción de personas. Y nos preguntamos el por qué aquí, por qué allá no, por qué nosotros sí. Amado, y muchas veces lo que no entendemos ahora lo entenderemos después. Quiero cerrar con broche de oro con este tema. Amén. Que Dios habla, amén, sobre, amén, los que han de perseverar. Amado, fiel es Dios para preservarlos irreprensiblemente. Amado, ¿usted sabe lo que es preservar? Es guardar, es cuidar, es atender.
es llevar atención de vida, es preservarnos. Y Dios nos ha de preservar irreprensiblemente, amén, a su fidelidad de su nombre. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que Dios sigue siendo fiel? Sí, Señor. El apóstol Pablo desea que todos nosotros plenamente creamos en su palabra, porque Él ha prometido todas las cosas, amén, para Él glorificarse. Santo. Amado, la predicación del Evangelio confirma a los creyentes de su fe. La promesa del poder de Dios siempre estará con ellos. Por eso, amén, cuán buenos son los pies que llevan, amén, las preciosas, amén, palabras de Dios, la semilla. Amén, dicen, irán andando y llorando, llevando la cabilla, pero traerían, ¿qué? Amén, sus cabillas. O sea, si lo dije bien, perdónenme. Si lo dije mal, perdónenme también. Amén, es decir que, amén, aleluya, irán andando y llorando los que llevan esta palabra, esta semilla, este consejo, esta exhortación, esta amonestación de mantenernos fiel, porque fiel es Dios para preservarnos irreprensiblemente. Pablo afirma incondicionalmente que uno puede confiar en que Dios cumpliría lo que promete. Aleluya. Amados, él podía hablar de esas promesas. Él podía, amén, olvidarse de su tribulación, olvidarse de su queja, de su dolor, para dejar dicho, amén, aleluya, amén, que para los que aman a Dios todas las cosas obran, ayudan, trabajan, funcionan, operan para bien. Amén. Para bien de su gloria, para bien de su nombre. Y el eco de esa verdad resuena a lo largo de toda la Sagrada Escritura, porque uno puede confiar en Dios plenamente porque Él es fiel. Él es fiel. Vuelvo a tocar el primer punto. Tiempo, gloria. Si Dios te habló, si Dios te habló, y no es que se pegó el disco, es que estoy repitiendo y dale la redundancia. Si Dios te habló, descanse, no se turbe, no se vuelva loco, amén, aleluya, en locura, porque no lo entiende, Señor, porque Dios cumplirá su propósito. Muchas veces, amado, gloria al Señor, queremos que Dios cumpla, pero a nuestra manera. Dios puede cumplir a tu manera, a mi manera, pero no sería la perfecta voluntad de Dios, sino la permisible. Y la permisible es la que te acepta, amén, la que tú tomes la decisión, pero que tienes que entonces enfrentarte a las consecuencias de la misma, que serían platos rotos. Pero más sin embargo, cuando es la perfecta voluntad de Dios, llueva, truene, relampaguee, haga frío, calor, amén, haga tormenta o haga un día soleado, amado, sus promesas son fieles y verdaderas. Por eso que el salmista dijo, caerían 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no tocará mortandad. Amén, aleluya. Porque, amado, no temas del que puede matar este cuerpo, sino el que puede mandar este alma. Sí, Señor, aleluya. Entonces sus promesas son fieles y son todas verdaderas. A su nombre, gloria. Gloria. Y solo aquellos que fueron llamados dentro de la comunión de su Hijo, Jesucristo, experimentaremos la permanente fidelidad del Padre. Hello. Aleluya. Es la permanente fidelidad del Padre. La permanente fidelidad del Padre. Es el Padre que es fiel. Por eso su Hijo obedece a la fidelidad del Padre. Porque Dios habló y se cumple. Porque Jehová habla y truena la tierra. Y ante la presencia de Dios tiembla la tierra, cuanto más nosotros, carnes, emociones, sentimientos, seres humanos. En una traducción literal se puede leer, fiel es Dios, que sin sombra de duda sostiene a su pueblo hasta el final, sin temor a duda, sin claudicación. Amén, Dios cumplirá su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Que tú creas a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Que le creamos, porque, amado, Tomás, amén, cuando sus compañeros dijeron, Tomás, Jesús resucitó como nos dijo, amén, aleluya, y Él cenó con nosotros. Tomás dijo que no creería si no tocara, si no pusiese su dedo en su herida y en su costado. 8 días más adelante, Jesús traspasa la pared y le dice, Tomás, antes de decir, pase a vosotros, Tomás, ven acá, toca. Y por cuando Tomás tocó su herida, cayó postrado diciendo, Señor mío, Dios mío. Y el Señor le dijo a Tomás, por cuanto has visto, has tocado, has creído. Pero bienaventurados los que creen sin ver.
Bienaventurados, los felices serían aquellos que creen sin ver, porque Amén, sus palabras, aleluya. amén, aleluya, se hacen notorias en nuestras vidas. Aleluya. Amados, el optimismo del apóstol Pablo, amén, acerca de los corintios se basa en la fidelidad de Dios, que los llamó a una comunión con su Hijo. Él sabe por cuánto Dios ha pagado tal precio para hacerlos partícipes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no merecíamos tal hecho, pero a Dios le plació y dijo, heme aquí, a través de su Hijo. Jesús dijo, heme aquí, Padre, envíame a mí. Cuando hubo silencio, amén, heme aquí, Padre, envíame a mí. El mismo Dios, Emanuel, Dios con nosotros, aleluya. amén, preparando el camino para la redención, para, amén, así redimirnos, amén, con la sangre del Cordero de Dios inmolado. Y este optimismo nos lleva a nosotros, amados, que Dios sabe, amén, que nunca nos dejará soltar de su mano, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, Gloria a Jesús. dice el Señor. Señor. Y concluyo, Gloria a Dios. amén, aferrados a la fidelidad de Dios. Amén. Hay que aferrarse, hay que asir. Sí, Señor. Como dice el salmista, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por Dios el alma mía. Santo, aleluya. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces hay que aferrarse. Sí, Señor. ¿Cómo es que no lo podemos? Nosotros nos aferramos en tantas cosas en nuestro diario afán, en arreglar nuestra casa, expandir las estacas del territorio, en tener, en guardar, en asir, pero sin embargo, amados, no nos aferramos en lo eterno. Aleluya. No queremos aferrarnos en lo que sí trae a vengador. Oh. Amado, la palabra habla de un hombre que dijo, voy a hacer esto, y ensanchó para aquí, ensanchó para allá, y hizo, amén, y dijo, ahora descanso y voy a vivir de todo mi sustento. Le dijo, amén, en la parábola necio, ¿para qué es todas las cosas que ha cosechado? Si total vinieron a buscar tu alma. Ay, santo. Hermano, no es que no nos prevengamos y que no tengamos, amén, algo para nuestro futuro, nuestro presente, amén, pero una cosa es que nuestro corazón, amado, no está, amén, atado, aferrado a lo que perece en esta tierra. Gloria a Jesús. Porque un abrir y cerrar de ojos, tu hálito de vida puede exterminarse. Gloria a Dios. Amado, y sembramos para la carne y no sembramos para el espíritu. Ay, Y el que santo. siembra para la carne cosecha corrupción, pero el que siembra para el espíritu cosecha vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Y por eso en esta narrativa de la higuera estéril encontramos el cumplimiento de la orden del Señor al maldecir la higuera al día anterior. Jesús caminando por valles en su ministerio encontró una higuera. Y esta higuera estaba verde, frondosa. Estaba, amén, aleluya, que llamaba la atención a cualquiera. Amén, que daba por lógica que, amén, allí estaba, amén, bastante fruto. Pero cuando Jesús fue a buscarle su fruto, amén, no sabía que no tenía fruto. No había sustancia, no había, amén, revelancia. Es decir, que el Señor la martijo en Marcos capítulo 11, versículo 22. Con una profecía que lleva a cabo, amén, aleluya, del cumplimiento, amén, así profético. Gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, la higuera se había secado. Tan pronto el Señor la maldijo. Se secó hasta las raíces. Que no había agricultor ni agrónomo que pudiese poner tierra fértil, su sudor, su empeño, su atención, con su agua respectiva, con su luz respectiva, con su podamiento respectivo, pero no era. Amén, no había caso en que iba ni siquiera, amén, aleluya, a Gloria a florecer. Jesús, aleluya. Qué pena por demás, amado, porque Pedro lo mencionó al Señor. Y dice, tened fe en Dios. Sencillamente le dijo, Señor Jesús. Amén. Le dice Pedro al Señor, Señor, Te adoramos, Dios. aumenta mi fe. Gloria a Hermano, Dios. ¿por qué? Porque cierto así, el autor del libro, conocido como un hombre en Cristo, el literario ministro Hudson Taylor, señaló que esto debe traducirse como aferrarte a la fidelidad de Dios. Santo Dios. Aferrarnos a las promesas de Dios. Creerla, aunque estos ojos traicioneros, amén, injustos, amén, nos lleve a nosotros, amén, a claudicar en doble pensamiento.
Dicho así de paso, los discípulos pueden aferrarse en la fidelidad de Dios. Usted y yo, amados, confiaremos, descansaremos en las promesas de Dios. Tanto así que en realidad podemos orar con confianza. ¿Cuántos oran a Dios con confianza? Sí, Señor, ¿Cuántos claman a amén. Dios con confianza? Si el mismo Señor dice en Gloria a Hebreos, Dios. el que se acerca, dice, amén, dice la palabra con el Señor, amén, dice, amén, el que se acerca a mí, crea que le hay, porque yo le soy galardonador para aquellos que me buscan. Amado, es que cuando nos acercamos de verdad y sentimos su presencia y su respaldo, amén, a su palabra. Gloria al Señor, amén, aleluya. Por demás, amén, concluyo que esto implica en creer en Dios, no dudando en las cosas que pedimos. Hay cosas que no son de la voluntad de Dios y las pedimos con tanto aferramiento que cierto por demás el Señor, amén, las permite, amén, bajo tu consentimiento, bajo tu propia responsabilidad. Pero las voluntades de Dios que son perfectas, dice que Él produce, el querer como el hacer, lo produce Dios, lo hace Dios, lo pone en nosotros por su buena voluntad. Es el deseo de Dios, que seamos obedientes y que caminemos en novedad de vida y que reconozcamos que aunque el mundo nos ofrece y nos promete, amado, lo que trae es desilusión y desengaño, lo que nos trae es traición. El mundo nos ofrece, amén, sus deseos, pasiones nos ofrece, pero no nos trae nada más y nada menos que una desilusión, amén, una autoestima baja, una depresión, amén, una locura de las tantas que se registran. Pero las promesas de Dios son las que aún sin ver, amén, nos trae a nosotros descanso. Amén. Porque tener fe significa confiar plenamente en Dios para hacer milagros, prodigios y señales. Jesús nos dijo que cosas mayores que estas daríamos en su nombre. Gloria a Dios. Aferrarse en Dios implica también esperar en Él. Por eso el salmista pudo decir, pacientemente esperé en Jehová. Y Jehová se inclinó y escuchó el clamor, mi clamor. Es decir, que amado, que no solamente, amén, gloria al Señor, Él cumple, sino que escucha y atiende y cuida, amén, a su nombre gloria. Gloria a Dios. A su nombre gloria. Gloria. Así que, amado, la sugerencia práctica es permitir, amado, que usted pueda explicarse en sus propias palabras por qué la fidelidad de Dios nos permite aferrarnos a ella. ¿Y por qué Dios está comprometido en santificar, amén, su iglesia? ¿Por qué Dios santifica su iglesia? Porque es el cuerpo de Cristo. Porque ya Cristo padeció y pagó el precio. Ya Cristo lo hizo el rescate de muchos. Amén. Fue de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, amén, que en Marcos capítulo 11, versículo 22, amén, respondiendo a Jesús, les dice a sus discípulos, tened fe en Dios. Amado, su Hijo, amén, traslada, amén, el poder, su gloria, en una sola palabra, de 2 letras y un acento, donde dice fe, porque sin fe es imposible, amén, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cada creyente, amén, cada ministro conoce su relación con Dios. Y usted será el beneficiado si es así. Gloria a Jesús. Dios es fiel en su llamado. Dios llamó, Dios cumplió. Acuérdense que no lo elegimos nosotros a Él. Gloria a Dios. Él nos eligió a nosotros. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24. Gloria a Dios. Permítame, hermano. 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo se dirige en otra de las epístolas, otra de las cartas. Te adoramos. Usted puede alabar a Dios. Gloria. Te adoramos. Aleluya. Aleluya. Con un Grande propósito, eres, Señor. con un Gloria. propósito único. Amén, gloria al Señor. 1 Tesalonicenses. Amén, mis hermanos. Disculpen un minuto más. A su nombre, gloria. 5:24, capítulo 5, verso 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Porque la palabra de Dios no es por el azar ni por adivinación, porque ni el azar ni la adivinación heredarán el reino de los cielos, sino la fe. Amado, sino la fe. Por eso dice la palabra que el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Porque Santo, Dios es fiel gloria. en sus promesas. Amén, hermano. Porque los cristianos, Dios nos llamado a los cristianos creyentes a la santificación. Por Santo, dentro santo. y por fuera. Gloria. Amén. Gloria. Dentro de la iglesia y Aleluya. fuera de la iglesia. Porque la limpieza va a ser producida por la santificación y ha de llegar a cada parte de la naturaleza humana. Sus afectos, su voluntad, su indignación, o sea, su imaginación, vale la corrección, los resortes de sus móviles, porque el cuerpo es incluso como Gloria a Dios. templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amado, vosotros sois templo del Espíritu Santo, y como este Amén. versículo Gloria. habla, amén, dice como vehículo o instrumento de su vida personal para un Dios santo y un Dios soberano. Amén. Entonces el alcance de la oración es tal que es necesario añadir una palabra de seguridad, que esta santificación no radica en los poderes de los hombres o los intelectos, sabiduría humana. Porque esto, amado, dice, amado, el Señor, que su palabra es fiel y verdadera. Amado, que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Y fiel es Dios en su llamado a la santidad. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. A muchos les gusta la última parte. Sin santidad nadie verá al Señor, pero no tienen paz con su hermano. Entonces la paz va acompañado, va a la par con la santidad. Es igual que la fe sin obra, amado, que es muerta. La fe y la obra van juntos a la paz, a la par. Amén. Aleluya. Y esta seguridad se basa en el carácter de Dios, Gloria que a Dios lo hará. Tu busca de Dios lo encuentra, amén. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamar entre tanto está cercano, deje limpio su camino y vuélvase a Jehová porque Él es amplio en perdonar. Y fiel es Dios a su llamado a la santidad, que significa quien llama a su pueblo a la santidad es aquel amado por el Señor que Él mismo santifica, porque Él nos llama a santidad, amén, por dentro y por fuera, amén, como también en lo espiritual, emocional, sentimental, hablando de todos los términos, Él nos llama a santidad. A su nombre, hermano. Gloria. A su nombre, hermano. Gloria. Así que, mis hermanos, el que nos llama, Él es fiel en sus promesas. Quiero, amén, así, dar por terminado esta enseñanza Gloria a Dios. que a bien, amén, el Señor me diese a través de estos Santo, estudios bíblicos, santo. que nos permita a nosotros entender que todo obra para bien, Gloria. para conforme a su propósito, son llamados. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Santo. A su nombre, gloria. Hay una alabanza, amén, que dice, úngeme. Cantémosla al Señor. Ah. A su nombre. Llegamos al trono de la gracia. Allí en tu casa, recibe, amén, fuerza nueva. A todos sea la gloria. Ay, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo. Ay, mi corazón mira tu presencia. Y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero sentir como que tú. Y mi emoción me pueda transformar. Dios mío, úneme, Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Cántalo conmigo. Úneme, Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela su presencia. Anhela su presencia.
ven, y mi alma que suba tu altar. Señor, yo quiero, oh, solo quiero recibir un toque tuyo. Ayúdame, Señor. Y que mi sol me pueda transformar a su nombre. Buen Dios, Señor, enséñeme, ayúdame, Señor, ayúdame, que no pueda ver lo que estás haciendo en mí. Ayúdame, Señor, que no pueda ver lo que estás haciendo en mí. Señor, aquí en alabanza. Úneme, buen Dios, úneme. Ay, que no pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que no pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que no pueda ver lo que estás haciendo en mí. Gloria, Espíritu Santo, gloria al Señor para siempre. Santo. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Fiel es Dios, Amén. por cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Gracias. nuestro Señor. Amén. Palabra de Dios. Amén. Le pido encarecidamente a ver si la pastora me despide el culto. Amén, con el Señor. Pastora, amén. Dice, pastora está ahí. Amén. Él mismo va a despedir el culto. Padre, gracias por tu palabra, Señor, tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ministra, Dios mío, el corazón. Salva, sana, bautiza, liberta. Rompe cadenas. Señor, gracias por tus méritos. Ven, Jesús, no te tardes. De la novia y el Espíritu dicen ven. Pero hágase tu voluntad así como es en el cielo, aquí en la tierra, en nuestras vidas. Ahora vamos a salir, Señor, no de tu presencia. Queda, Señor, con los que quedan lejos y los que quedan cerca. Y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Despídanos, buen Señor, con la fe y la gracia. Llévanos en comunión hasta nuestras casas. Amén. Despídenos, Jesús, por lo menos. Con la fe y la gracia, llévanos en comunión Hasta nuestras casas. Amén. Dios bendiga por los que están en sintonía. Amén. Shalom Adonai, la paz de Cristo.